la palabra de Dios en Efesios, capítulo 1, versículos 7 al 10. Es ahí donde vamos a leer la palabra de Dios. Pueden decir un amén si ya encontraron, así vamos a leer juntos la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10, así dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén, mis amados hermanos, pueden tomar sus asientos. En esta hora de la noche, mis amados hermanos, vamos a ver la palabra del Señor. ¿Alguna vez, mis amados hermanos, quizás alguna vez has pensado de ayudar a alguien en pagar una deuda? Quizás no, porque tú no eres el que dijo que sacara esa deuda encima de esa persona. Pero hoy, en esta hora de la noche, el apóstol Pablo nos va a enseñar a un personaje que pagó toda la deuda de toda la humanidad. Así que en este momento vamos a entrar en nuestro primer punto, en el punto 1, Cristo nos redimió por su sangre. En el versículo 7 al 8 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí se nos dice, mis amados hermanos, el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, en el amado, nosotros como creyentes en Cristo poseemos la redención por la muerte de Cristo en la cruz. Cuando estudié este versículo, mis amados hermanos, me hace entender que en el tiempo viajamos hacia la eternidad. En el pasado Dios nos escogió, Dios nos predestinó y Dios nos hizo aceptos en el amado. Y ahora vemos el plan de Dios, nuestro Padre Celestial, colocando en las manos de Cristo para edificar la iglesia. Debemos saber que la Biblia nos dice que Jesucristo nació en este mundo hace más o casi más de 2000 años. Dios entró a la humanidad y luego de estar en la tierra, en este mundo, por 33 años, Él murió. Él murió en la cruz y fue sepultado. Y luego resucitado nuevamente y al final ascendió al cielo. Pero mientras Él estuvo aquí en la tierra, mis amados hermanos, Él hizo una obra tan grande que Él nos redimió por medio de su sangre, que es la redención. Para la palabra redención que vemos aquí, mis amados hermanos, significa pagar un precio para asegurar la libertad de algo o de alguien. O sea, que Cristo, quien pagó el precio de nuestro rescate al morir en la cruz, dándonos la libertad de la esclavitud del pecado. Este precio, mis amados hermanos, fue su sangre, por lo cual debemos pensar que Cristo hizo todo eso para liberarnos de la esclavitud del pecado.
Así que esta redención que vemos aquí, o ese perdón de pecados, o el precio que pagó, no fue dada por sangre de macho cabríos ni de becerros como vemos en el Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 9, versículo 12, ahí vemos que no dice, no por sangre de macho cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, por medio de la sangre de Cristo, obtuvo la eterna redención. Eso significa que no hay otro sacrificio más para que podamos ser libres de la esclavitud, sino que solo uno. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros cuando Él vino en este mundo. Les invito a que vayan conmigo en Evangelio de Mateo. En Evangelio de Mateo, mis amados hermanos, en el capítulo 20, versículo 28, ahí dice, versículo 28, ahí dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino aquí en este mundo, mis amados hermanos, para pagar el precio de su redención y la mía, porque nosotros éramos esclavos del pecado, pero Él vino a pagar el precio para darnos la libertad. Como dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, solamente por la sangre de Cristo podemos obtener el perdón de pecados. Vamos una vez más en Efesios. Ahí vemos también el otro párrafo del versículo 7. Dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y la medida de esta redención, mis amados hermanos, está con la frase que vemos aquí, según las riquezas de su gracia. Esto significa que la gracia de Dios es abundante, amplia y más abundante, y no depende de los méritos de los hombres. Si puedes ver allí en tu Biblia, mis amados hermanos, ahí no dice de las riquezas de su gracia, sino que dice según las riquezas de su gracia. Eso significa que Él está dispuesto a dar según las riquezas de su gracia, aunque ya he tenido su gracia, pero aún tiene mucho más para dar a cada uno de nosotros. Él tiene lo suficiente para darnos a todos nosotros. Eso significa que Dios siempre da y perdona conforme a sus riquezas de su gracia. Y no solamente eso, mis amados hermanos, sino que también vemos en el versículo 8, dice, que hizo también sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Como podemos ver, esta gracia divina, mis amados hermanos, es lo que nos hizo también sobreabundar con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Como vemos, el apóstol Pablo nos enseña cómo Dios nos da los componentes intelectuales y prácticos necesarios para una vida correcta y una conducta buena de acuerdo
con el propósito de Dios. No nos hizo sobreabundar, que nos hizo sobreabundar toda sabiduría y entendimiento, con el propósito de capacitarnos y comprender el propósito de Dios en nuestras vidas. Esto nos hace entender que Cristo nos ha dado la sabiduría y el entendimiento para comprender las verdades que está en la Biblia, tanto en la palabra del Señor. Y también nos ha dado el entendimiento, la sabiduría para resolver los problemas o las dificultades que nos presente cada día. Y así también nos ha dado ese entendimiento para entender y comprender su voluntad en nuestras vidas. Como podemos ver, mis amados hermanos, no solo Él nos ha dado las riquezas de su gracia, o sea, el perdón de pecados, sino que también nos abrió el entendimiento para poder entender el propósito de Dios en nuestras vidas. El punto 2, mis amados hermanos, Él nos ha revelado el misterio de su voluntad, que vemos en el versículo 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí podemos ver que Cristo no solo nos redimió, también nos ha revelado el misterio de su voluntad. ¿Qué es un misterio? Un misterio significa que Dios está revelando algo que hasta entonces Él no había revelado. En el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, hay muchos misterios que podemos ver. Por ejemplo, el misterio de la traslación de los santos vivos al final de los tiempos, según a 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. No vamos a leer esos versículos, pero pueden tomar esa nota, mis amados hermanos. También el misterio de Cristo que mora en los creyentes, según Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 27. Y estos misterios de su voluntad nos ha sido revelado según su beneplácito. Su beneplácito significa su aprobación, su permiso de nuestro Señor Jesucristo, el cual se había propuesto en sí mismo. Y Dios quiere que nosotros conozcamos sobre estas cosas, porque ahora este misterio nos ha sido revelado. En el versículo 10, ahí también vemos sobre el misterio que el apóstol Pablo está mencionando aquí. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Desde antes de la creación, mis amados hermanos, Dios había venido desarrollando un plan específico a través de la historia en la Biblia. Al comienzo, por medio de la primera familia o el primer hombre, que es Adán y Eva, y luego con Abraham y sus descendientes, y por último, por medio del pueblo de Israel, pero sin lograr el objetivo de su gloria. Este plan ha sido secreto, pero ahora ha sido dado a conocer en Cristo por toda la humanidad. Esto nos hace entender que Cristo es quien va a dirigir todo esto, va a ser el gran administrador
de la casa de nuestro Padre Celestial. En otras palabras, que Cristo es el administrador o el mayordomo de todos la dispensación. La dispensación del cumplimiento de los tiempos, podemos ver aquí, mis amados hermanos, en primer lugar, la dispensación que vemos aquí no es un periodo de tiempo, sino que significa administración o mayordomía. Entonces aquí podemos ver que una dispensación es la forma en que Dios hace las cosas en diferentes épocas. Por ejemplo, Dios trató con Adán de una forma diferente a la que nos está tratando en nuestro tiempo de hoy. De seguro que en el futuro va a ser diferente. Va a ser diferente, y lo que podemos entender de la palabra dispensación, si damos cuenta, mis amados hermanos, ahora vivimos bajo una administración diferente, que es la dispensación de la gracia. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, no fue el final del plan de Dios, sino que es el inicio de otra administración. En otras palabras, la cruz y la tumba vacía marca la final de una administración pasada y señala el inicio de una administración que se proyecta hacia el futuro. Esto nos enseña que este plan ha sido puesto en acción por Dios por medio de la iglesia hasta la venida de Cristo. En el futuro, cuando todos será culminado, como dice un versículo en la Biblia, donde llegará el día cuando toda rodilla se doblará, cuando toda lengua deberá confesar que Jesús es el Señor. Como dice en el versículo 22 del Efesios capítulo 1, versículo 22, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Eso significa que en Cristo todas las cosas en el universo será reunido bajo una sola administración, tanto lo celestial como lo terrenal, como dice nuestro versículo. Y como cristianos, mis amados hermanos, solo debemos de esperar el futuro cuando todo esto sea manifestado en victoria y en gloria. En conclusión, mis amados hermanos, hemos estudiado 2 puntos. El primer punto es: Cristo nos redimió por su sangre. El segundo punto: Él nos ha revelado el misterio de su voluntad. Esto nos enseña, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es quien nos rescató de la esclavitud del pecado. Como dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Solo por la sangre de Cristo, mis amados hermanos, fuimos liberados de la esclavitud del pecado, porque nosotros éramos vendidos bajo el pecado, éramos esclavos del pecado, pero Él pagó un precio, que es su sangre. Y ahora que tenemos el perdón y nos dio la libertad del castigo eterno, entonces nosotros, como hijos en el amado, ¿qué debemos hacer? En Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis,
guardáis mis mandamientos. Él expresó que si le amamos, desea que tanto como nosotros le servimos, ya que Él nos amó primero. Él es el que nos rescató, Él es el que nos pagó en nuestro rescate del pecado. Así que, mis amados hermanos, debemos de alabar y glorificar su nombre. Sabemos que Él es el que hizo todo para rescatarnos de la esclavitud. Así que merece la honra y la gloria, y debemos de exaltarle, debemos de servirle, porque solo por medio de Él tenemos el perdón de pecados. Así que gracias por la palabra del Señor, mis amados hermanos. Si Dios nos permite la vida, el próximo mes también vamos a ver otro punto sobre la obra de Cristo. Así que oramos en esta hora de la noche.